¿Qué tal? Buenos días. El Partido de la Sostenibilidad en la COP28 ha tenido que recurrir a la prórroga para tratar de consensuar una declaración que no dé al traste con la que es la cita más importante sobre medio ambiente en todo el mundo. Hoy termina oficialmente la cumbre del clima y en el tiempo de descuento no hay acuerdo. El texto que salió ayer es muy vago. Creo que la mayor parte de las cosas que aparecen en él forman parte de lo que implícitamente hemos respaldado ya. La cuestión está en un futuro sin combustibles fósiles, como quieren la Unión Europea, Canadá, Japón y varios países latinoamericanos, o con solo reducción de esos combustibles fósiles, como les gustaría lógicamente a los países productores de petróleo. Por cierto que el presidente de la cumbre es uno de los grandes magnates petroleros del mundo. Ahí lo dejo, como se suele decir. Así, al margen de las suspicacias, la presidencia está forzando los plazos en busca de un punto de consenso. ¿Será eso o el fracaso de la cumbre? Por si era poca la presión sobre Gaza, en las últimas horas Israel ha recrudecido la ofensiva sobre Cisjordania, el otro territorio palestino. En Jenin, al norte de este territorio, 4 palestinos han muerto por un ataque con dron en el barrio de Sibat. Todos eran menores de edad. En la franja la situación sigue siendo crítica. La cifra de víctimas no se detiene. Según el Ministerio de Salud de Gaza, los muertos ascienden a más de 18.000. Calle a calle, casa por casa, el ejército israelí avanza hacia el sur de manera inexorable. Allí los desplazados se acumulan en los campamentos donde viven hacinados y sin recursos. En Han Yunis, muy cerca de Rafah, el aire retumba con el sonido constante de las explosiones. Las negociaciones entre ambos bandos están más enquistadas que nunca. Hamás dice que ningún rehén saldrá vivo a menos que se cumplan sus demandas. Los terroristas piden negociar a cambio de que se liberen todos los presos palestinos. Netanyahu se niega a cualquier alto el fuego para acabar la guerra. Todavía hay más de 130 rehenes secuestrados, la mayoría mujeres y niños. Naciones Unidas denuncia que el ejército hebreo está asediando los hospitales con francotiradores. Israel se defiende argumentando que Hamás utiliza estas instalaciones como escudos humanos. Según distintas organizaciones humanitarias, más de 2 millones de personas sufren ya hambre por falta de alimentos y se enfrentan a posibles epidemias. Los gazatíes están tan desesperados por comer que saquean los pocos camiones que entran en la franja. En otro foco de guerra, el gobierno ucraniano no las tiene todas consigo sobre el apoyo económico que necesita para sostener la guerra contra Rusia. Mientras el régimen de Putin parece tener músculo financiero para alargar el conflicto, Zelensky debe renovar constantemente los compromisos exteriores. Lo acaba de hacer con el Fondo Monetario Internacional, mientras el Congreso de Estados Unidos empieza a ponerle trabas. El Fondo Monetario Internacional reafirma su compromiso con Ucrania. Han aprobado 835 millones de euros para este país. Destacan su resistencia económica como parte de la revisión del acuerdo que se llevó a cabo el pasado marzo. La directora del fondo, Kristalina Georgieva, ha destacado la fortaleza económica de Ucrania frente al acoso de Rusia. Esto ocurre horas antes de que Zelensky se reúna con Biden. El presidente pide la ayuda de Estados Unidos porque sabe que esta alianza está en peligro. Ha advertido que Rusia debe perder la guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha manifestado que seguirá de cerca esta reunión entre el máximo mandatario estadounidense y Zelensky y afirma que miles de millones no ayudarán a Ucrania a ganar. También asegura haber destruido un arsenal ucraniano y desde Kiev sostienen haber intensificado su ofensiva y haber atacado puestos de mando rusos. Entre tantos comunicados, Putin ha visitado fábricas donde se implementan submarinos nucleares, ya que desde el Kremlin aseguran que esa será la dinámica a seguir en un futuro. Y Argentina despierta hoy con la mirada puesta en su nuevo ejecutivo y en los cambios que prometió llevar a cabo inmediatamente. El portavoz del gobierno podría anunciar hoy esos primeros cambios que pasarían por recortes fiscales, pero también por el fin de muchas subvenciones, en medio de una de las más graves crisis económicas en aquel país.
El nuevo gobierno de Argentina previsiblemente anunciará hoy su primer paquete de medidas económicas. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha asegurado que no se puede gastar más de lo que se tiene. El no hay plata no es una frase hecha. No es una frase hecha el no hay plata. No hay plata y se va a respetar a rajatabla. Mientras en la calle muchos ciudadanos argentinos, como esta estudiante y empleada de un call center, ha dicho que hay muchas cosas que solucionar. Yo tengo 21 años y trabajo y estudio. Y hay muchas personas de mi edad que están desocupados y que no tienen planes a futuro, por ejemplo. Y que la Argentina necesita eso, necesitamos gente que se ponga la mochila para trabajar todos los días. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero bueno, la gente lo votó y tengo mucha esperanza. Javier Milei, que asumió el cargo este domingo, ya anunció que habrá profundos recortes en el gasto público en un país donde 4 de cada 10 personas viven en la pobreza. Es un reto titánico el solventar la crisis económica actualmente en Argentina. Hablamos con Ana Ayuso Pozo, es investigadora senior para América Latina del CIDOB, un centro de investigación en relaciones internacionales. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días. Bueno, los recortes prometidos por Milei llevarían a una situación muy difícil para la población, al menos a corto plazo. ¿Cree que se va a atrever a usar su famosa motosierra? Bueno, como todo ha ido matizando, ¿no? Es verdad que él ha prometido austeridad y que no habrá despilfarro y que habrá cortes. Ha hablado incluso de esta inflación, que es como mentar, digamos, al lobo, pero sin embargo hay datos de que probablemente las medidas van a ser mucho más graduales de lo que en principio se parecía. El shock, la terapia de shock, al final la tiene que negociar con las diferentes fuerzas, ¿no?, que le tienen que dar el apoyo en el Congreso y en el Senado. Entonces, había hablado al principio de una ley ómnibus, ¿no?, con un montón de medidas de golpe, ¿no?, todo un paquete de reformas. Sin embargo, ahora ya empieza a decir que habrán reformas graduales y que las reformas irán llegando en paquetes para ir negociando una tras una con los diferentes fuerzas que hay en el Congreso, porque es un Congreso que está muy fragmentado, ¿no? Entonces claro, necesita negociar cada una de esas medidas. Claro, además para tomar medidas tan drásticas hace falta aparato, estructura a todos los niveles, pero Libertad Avanza, que es un partido totalmente nuevo, ¿con qué infraestructura de partido, de instituciones cuenta Milei? No, de partido tiene muy poca, digamos, es un partido muy nuevo y además en el Congreso tiene apenas, creo que son 40 diputados, 38 son, y 8 senadores. O sea, él depende totalmente de tejer una red de alianzas, primero con el PRO, ¿no?, que es el partido de Macri y de Bullrich, que está dentro de la coalición, digamos, que se ha hecho en la segunda vuelta, pero depende de muchos otros. Entonces, para eso necesita hacer negociación con lo que es el peronismo crítico con Kirchner, que tiene poder territorial en diferentes estados importantes, y entre ellos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que está dominada por el peronismo kirchnerista. Entonces se dependen unos de otros, porque unos dependen de transferencias y otros dependen de sus votos. Entonces lo que veremos será una negociación muy larga, ¿no?, en el que se irán tejiendo esas diferentes medidas que traten de equilibrar, ¿no?, los poderes que existen, ¿no?, dentro del arte, porque es lo que pasa. Milei tiene un gran capital político porque ganó con una amplia mayoría, pero no tiene una fuerza detrás, claro, política que le sustente. Entonces ese capital se puede borrar muy rápidamente si no consigue implementar medidas que repercutan en la mejora de la situación de las personas. Y eso no es lo que ha prometido a corto plazo, eso lo promete a medio plazo. Y el apoyo político a medio plazo en una situación crítica como la que vive Argentina es difícil de sostener. Claro, el problema es que ya ha dicho que de entrada la situación puede incluso empeorar. ¿Cómo se puede afrontar una inflación del 140% que están padeciendo los argentinos? Decía el propio Milei que del 15.000% si tenemos en cuenta la inflación anual. Sí, eso es el gran problema que vive la población y probablemente ha sido la razón principal por la que ha ganado Milei.
el prometer acabar con ese desbarajuste fiscal que hay y financiero, ¿no? Una de las cosas que tendrá que hacer pues, es buscar hacer ese ajuste que permita reducir el déficit fiscal y que permita con eso pues, ir reduciendo la deuda que se ha ido generando con esa emisión monetaria, ¿no? que iban haciendo los anteriores gobiernos, con lo cual lo que se había convirtiendo en una bola de nieve, ¿no? de deuda. Esos son una serie de paquetes que son los que tendrán que hacer más corto plazo y el que se hagan en el orden adecuado y en la medida adecuada depende de que haya un éxito en una mejora de la situación. Pero realmente la inflación es el problema que siente el ciudadano medio y incluso los más necesitados, y por eso hay una gran parte de la población que necesitada, que ha cambiado su voto del peronismo, que tradicionalmente era la fuerza de izquierdas, a Milei, porque es el único que prometía cambios radicales, ¿no? Eso es lo que están esperando. Aunque realmente, vamos a ver, ¿no? Porque las experiencias de esos recortes, como ocurrió con Menem, por ejemplo, y muchos de los nuevos aliados de Milei vienen de esa época, pues no es que dejara la situación mucho mejor, ¿no? Sino que fue también un poco el origen, ¿no? de una nueva situación de crisis. Entonces, y que después dio lugar al corralito también en su momento. En el fondo parece que Argentina se va a convertir en una especie de laboratorio de esas recetas neoliberales en el siglo XXI. ¿Y cuáles serán, en su opinión, las primeras medidas, las que podrá tomar inmediatamente? Ojo, que iba a decirlas hoy, pero parece que el ministro de Economía aplaza su comparecencia hasta mañana. Esto ya podría estar indicando que se está viviendo tensiones, ¿no?, dentro del gobierno, diferencias de opinión. Pues sí, bueno, primero porque es eso, tienen que hacer negociarlo, no pueden enviar una ley que de entrada el primer día se la tiren para atrás. Entonces me imagino que lo que están haciendo es negociar con los diferentes grupos parlamentarios que se están leyendo las leyes y que antes de que llegue al Congreso tendrán que intentar asegurar que tengan un mínimo de respaldo, al menos las primeras, porque sería una imagen tremenda, ¿no? Que el primer día, el primer paquete de reservas de medidas de reformas, pues no pudiera prosperar. Entonces, lo primero tendrá que ser un tema que vaya dirigido a eso, a la contención del gasto, que dé señales a los mercados de que se va a hacer una política de reducción del gasto y de estabilización de la economía, ¿no? Entonces, esas medidas de reducción de déficit y, claro, obviamente la de recortes en los ministerios, pero eso va a tener que hacerse con tiempo, porque primero tiene que tener todos los datos, ¿no?, de dónde va a disparar esos gastos. Entonces, lo primero serán los paquetes financieros y pues dirigidos a estabilización y sobre todo, por ejemplo, han estado todos estos 2 días, un poco reteniendo un poco la circulación del dólar, ¿no? Es decir, estar esperando, ¿no?, un poco a una tranquilidad de los mercados para abrir otra vez la cotización, y lo que se espera es que haya una devaluación importante. Bueno, pues estaremos atentos a este laboratorio, como dice usted, Ana, que vamos a estar observando en la dificilísima situación económica argentina. Ha sido un placer, Ana Ayuso, gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, milagro navideño, ¿eh? Se puede calificar de esta forma lo que ha ocurrido en la ciudad de Nueva York. Miren cómo ha quedado un edificio de 47 apartamentos. Ha colapsado prácticamente toda un ala, todo un lado de ese edificio esta madrugada en el famoso barrio neoyorquino del Bronx. Sin embargo, no hay que lamentar ninguna víctima, por eso digo lo de milagro. Según medios locales, los vecinos ya habían denunciado hasta en 172 ocasiones el mal estado en que se encontraba la construcción. Lamentablemente, el tiempo les ha acabado dando la razón. De vuelta a nuestro país, siguen llegando embarcaciones a Canarias. En las últimas horas, en 2 cayucos, 169 personas a Tenerife. El segundo llegó por sus medios a una playa. Un varón adulto ha fallecido a causa de una parada cardiorrespiratoria. Junto a él, 33 menores de edad y 14 mujeres. 18 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales. Y les pido ahora que se fijen en esta isla, no lejos del estrecho de Gibraltar,
es la isla de Alborán y es española, a mitad de camino entre la costa africana y la peninsular. Ahí se sitúa. Bueno, pues ahí llegaron ayer 46 personas magrebíes que han sido rescatadas y trasladadas al puerto de Motril, en la provincia de Granada. Se cree que entre ellos puede haber un menor de edad. En general llegaron en buen estado de salud, salvo uno que tenía problemas físicos. La migración irregular preocupa en España, pero en el Reino Unido también. Hoy se inicia un debate sobre qué hacer con las personas que entran ilegalmente en el país. Allí el primer ministro Rishi Sunak someterá a votación su polémico plan para enviar a Ruanda a los migrantes que lleguen de manera irregular al Reino Unido. La Corte Suprema ya dictaminó que Ruanda era un lugar inseguro y que el plan del gobierno violaría el derecho británico e internacional. La respuesta de Sunak fue acordar un nuevo tratado con Ruanda y presentar una legislación de emergencia para anular las leyes nacionales e internacionales que impedirían esas deportaciones al corazón de África. Pero los movimientos migratorios son un fenómeno global. Otro de los corredores de migración que está cobrando importancia es el que cruza la selva amazónica brasileña, donde el número de migrantes que quiere llegar a Estados Unidos se ha incrementado en los últimos meses. Pero no crean que provienen solo de ese continente. Muchos llegan desde África e incluso de Asia. Migrantes de hasta 69 países distintos, la cifra más alta jamás registrada, han sido detectados en una reciente operación contra el tráfico de inmigrantes y la trata de personas realizada en todo el continente americano. La operativa policial refleja un fuerte crecimiento de asiáticos y africanos que cruzan océanos y continentes con el fin de llegar a Estados Unidos. La Interpol realizó lo que denominan su quinta operación turquesa anual, que reúne fuerzas de 31 países de América, incluida Cuba por primera vez, además de Francia y España. Entre todos realizaron más de 250 detenciones, rescataron a 163 presuntas víctimas de trata de personas y detectaron casi 12.000 inmigrantes indocumentados. Son las palabras del jefe de la Policía Federal de Brasil para la trata de personas y el tráfico de migrantes, Cristiano de Souza Elou, que asegura que ellos no persiguen a los migrantes, sino que van por el contrabando contra los traficantes y que ese sí que es su principal objetivo. En Brasil, la Policía Federal desplegó agentes en 9 puntos de todo el país, ya que comparte frontera con otros 10 países. De Souza Elou explica la difícil situación a la que se enfrentan los agentes, con más de 16.000 kilómetros, 10.000 millas de frontera con países latinoamericanos, y que es absolutamente imposible, dice, cuidar cada centímetro de nuestras fronteras. Para la policía, otro de los puntos críticos es Tabatinga, que atrae inmigrantes de todas partes de la cuenca del Caribe y que tienen como destino final Europa. Recta final de la cumbre climática en Dubái, en la que los resultados todavía son inciertos. El último borrador no contenta a la totalidad de los países que participan y se quiere llegar a un acuerdo de consenso. Tampoco la Unión Europea. La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cree que el texto es completamente insuficiente. We have made progress, but we still... Hemos progresado, pero aún tenemos mucho que hacer. Quiero que mantengan la máxima ambición en todos los ámbitos de negociación, afirmaba ayer Sultan Al-Jaber, ministro de Industria de Abu Dhabi y presidente de la COP28 como anfitrión, acerca del borrador previo conocido este lunes sobre los posibles acuerdos de la cumbre climática, que no ha contentado a casi nadie por su falta de ambición. El texto apuesta por reducir la producción y consumo de combustibles fósiles en lugar de eliminarlos. I think we waste a big opportunity. Según el representante danés, se pierde una gran oportunidad de alcanzar el objetivo de contener el calentamiento global con este borrador. Sus afirmaciones se alinean con las de sus homólogos de la Unión Europea y España. Para Rivera es un texto insuficiente. Si queremos que de verdad marque un cambio de tendencia, necesitamos ser mucho más explícitos. Tal y como aparece redactado, dice muy poco, añade muy poco a lo que ya tenemos recogido en el Acuerdo de París. Más allá aún van los activistas concentrados en Abu Dhabi, quienes fueron explícitos con su mensaje de urgencia escrito en árabe: actúen ya. Porque aseguran hay demasiadas posibilidades de que se exceda el 1,5 grados de calentamiento global. La cumbre, que termina oficialmente este martes, pero podría prolongarse quizá alguna jornada más, encara su recta final muy lejos de alcanzar ese objetivo de mantener en 1,5 grados el aumento de la temperatura del planeta. Bueno, vamos a buscar más claves sobre esa reunión, esa cumbre climática de la COP28 con José Luis García, responsable del área del clima de Greenpeace. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Por favor, háganos una fotografía esquemática de la situación ahora mismo. ¿Qué países o bloques estarían a favor de la eliminación de combustibles fósiles en el futuro y cuáles se oponen a ese término de eliminación?
Bueno, fundamentalmente los países que más están presionando a favor de que esa eliminación de los combustibles fósiles se acuerde son los que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático, ¿no? Los países isleños del Pacífico, los países menos desarrollados, una alianza de países latinoamericanos por el clima que también está presionando muy fuerte. Junto a ello la Unión Europea, lo que pasa es que la Unión Europea pues juega ahí un papel de doble rasero, ¿no? Porque por un lado apoya la prohibición de los combustibles fósiles, bueno, la eliminación, pero por otro lado pues se resiste a dar la financiación que estos países necesitan para poder hacer ese cambio y también poder resistir las consecuencias del cambio climático. Y enfrente están los países productores de petróleo, sobre todo, ¿no? Y también ahí pues el papel que juegan países como China o India como grandes consumidores, o incluso Estados Unidos también, que también pues no están de momento nada a favor, ¿no? Sobre todo los países productores de petróleo son los que más se oponen radicalmente a que haya un acuerdo que acabe con los combustibles fósiles. También es verdad que proponer la cumbre contra este tipo de combustibles en uno de los mayores productores de petróleo es como querer prohibir el alcohol reuniéndose en un bar, ¿no? Nos habrán sorprendido por la resistencia, ¿no? Sorprendidos para nada, por supuesto. Estaban claras las intenciones cuando se decidió llevar la cumbre ahí, pero sobre todo cuando además el país anfitrión decidió nombrar presidente de la conferencia, de la cumbre, a su ministro de Industria, que es el sultán Al-Jaber, que a su vez es presidente de la petrolera nacional de Emiratos Árabes, que es la 12ª petrolera del país. Pero siendo así, lo cierto es que en lo que llevamos de cumbre, la mayoría de los países se han pronunciado claramente a favor de un acuerdo que elimine los combustibles fósiles, ¿no? Y lo que se debería estar discutiendo es, bueno, a cuál velocidad lo hacemos o con qué grado de intensidad. Pero lo que se ha puesto sobre la mesa es una tomadura de pelo, es una propuesta absolutamente abierta que no aporta nada y lo único que hace es decir que se podría hacer una cosa, pero también se podría hacer la contraria. Pues para eso no hace falta ni cumbre ni nada. Pero, José Luis, dígame, ¿realmente es posible prescindir totalmente de los combustibles fósiles en un plazo corto de tiempo? ¿No sería más prudente ir a un mix de energías que garanticen un abastecimiento que a lo mejor aún no pueden prometer las renovables? No, completamente se puede hacer la transición y además hay que hacerla muy rápido. Los informes de la Agencia Internacional de Energía así lo demuestran y hay muchos informes, ¿no? La comunidad científica en el IPCC ha dicho que necesitamos hacer la transición muy rápido para evitar las peores consecuencias del cambio climático, lo cual esa es la necesidad. Lo que no podemos es continuar como hasta ahora. Y la sustitución de los combustibles fósiles es urgente, pero también es viable. Tanto el IPCC como la Agencia Internacional de Energía lo han analizado y lo han demostrado claramente, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas resistencias. No es que no se pueda, es que no se quiere. Claro, sobre todo por los países que más se juegan en esta situación, me imagino, pero después hay otros, digamos, en vías de desarrollo, muy desarrollados industrialmente, y que dicen que sería injusto para ellos obligarles ahora, estoy pensando en China, estoy pensando en la India, obligarles ahora a parar su producción o a limitar su producción basada en estas energías para el desarrollo que otros países ya desarrollados han logrado, dicen, ¿no? Claro, lo que no puede ser es que se les pida hacer algo que los que lo piden no hacen. Claro. Entonces, ahí tienen su parte de razón. Es decir, vamos a ver, el problema del cambio climático lo han generado los países occidentales con su consumo insoportable, insaciable de combustibles fósiles. Los primeros que tienen que hacer esa reducción son los países desarrollados. ¿Qué pasa? Que ya hemos abusado tanto de la situación que ya nos queda tan poco tiempo que ya no podemos limitarnos a que solo los países desarrollados hagan esa reducción, esa transición. Lo tenemos que hacer todos. Pero, lógicamente, la responsabilidad principal está en los países más desarrollados y por eso somos los que tenemos que aportar los fondos para que el conjunto de la humanidad pueda hacer la transición a la velocidad que se necesita. Porque la transición es totalmente rentable, es decir, nos supone un ahorro no solo de emisiones, sino también de recursos y también de recursos económicos. Pero hace falta una inversión y ese salto es el que hay que financiar. ¿Quién lo tiene que financiar? Quien ha causado el problema, quien tiene los recursos económicos y quien ha causado el problema. Por eso, desde las ONG pedimos que haya una decisión que obligue a las compañías productoras de combustibles fósiles a que vía impuestos financien o contribuyan a ese fondo que tiene que generarse para facilitar la transición
y costear los costes que ya produce el cambio climático, de adaptación y las pérdidas y los daños que va a producir. Bueno, pues ahí está esta situación, ese tiempo extra de juego que están planteando en una cumbre que podría ser un fracaso después de todo lo que se ha hablado, o no, o tal vez consigan un acuerdo de consenso. Lo veremos. José Luis, ¿es usted optimista? Pues hasta el último momento no se sabe con estas cumbres. Hay tanta diferencia y es tan sensible las decisiones que hasta el último minuto no se va a saber. Pues estaremos atentos. Gracias, José Luis, por atendernos. Buenos días. Gracias. Bueno, y un asunto del que les vamos a hablar justo después de una pausa, porque suenan tambores de guerra en la selva que separa Guayana de Venezuela. El territorio conocido como el Esequibo se ha convertido en un punto de conflicto entre ambos países que el régimen de Maduro amenaza con solventar por la fuerza. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al imperio o al pueblo? ¿Qué hago yo? ¿Me arrodillo al imperio? Estamos hablando de un territorio enorme y con muchos recursos naturales que lleva en disputa muchos años, pero la cercanía de las elecciones el año que viene podría empujar a Nicolás Maduro a una intervención militar que aumente su popularidad y aglutine apoyos frente a un enemigo externo. El Esequibo supone 2/3 del territorio de la Guayana. Vemos todos los detalles en un momento. Una de las noticias del día aquí en nuestro país. Esta tarde la ley para la amnistía llegará al Congreso, donde se va a debatir. Curiosamente no estará el presidente Pedro Sánchez, que ayer sí estuvo en la presentación de su nuevo libro, Tierra Firme. Un acto con enorme poder de convocatoria, sobre todo dentro del Consejo de Ministros. Acudieron 14 ministros nada menos, entre ellos la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La presentación tuvo lugar en Madrid, consistió en una conversación de Pedro Sánchez con el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez y la periodista Ángeles Caballero. En Tierra Firme, Sánchez repasa sus vivencias desde que llegó al Palacio de la Moncloa hasta las elecciones generales del pasado 23 de julio. Bueno, y vamos a ocuparnos del último desafío para la diplomacia en la frontera entre Venezuela y la Guayana. Se trata del Esequibo. Es una región que queremos situarles en el mapa. Está al este de Venezuela, comparte frontera con el territorio de la Guayana. De hecho, son 2/3 partes de este territorio, ahí lo ven, de la Guayana. El caso es que hay un conflicto ya desde hace mucho tiempo, una reivindicación histórica por parte de Venezuela sobre ese territorio. En 1899, un laudo de un tribunal internacional declaró que eso era territorio de la Guayana, pero Venezuela no está de acuerdo con ese dictamen. El domingo pasado, Maduro sometió a referéndum popular anexionarlo o no, ganó el sí, así que Maduro ha presentado ya un plan sobre la zona que incluye el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera y, atención, despliegues militares en localidades cercanas a esta área. Escala la tensión entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Nicolás Maduro toma ventaja y exhibe ante sus compatriotas un mapa político que incluye la anexión del nuevo territorio. ¡Que viva el mapa completo de Venezuela! ¡Que viva la patria toda! ¡Que viva Venezuela toda! En su discurso a la nación, Maduro carga contra los dirigentes de la Guyana, el Esequibo y hasta el gobierno de Estados Unidos. Eso es un mensaje del más allá. No se metan con Venezuela. Quien se mete con Venezuela se seca. La Casa Blanca mantiene su apoyo inquebrantable a la soberanía del territorio y Reino Unido advierte a Maduro de que hay límites. El secretario de Exteriores británico David Cameron pide a Venezuela que cese las acciones unilaterales. Con una superficie mayor a la de países como Inglaterra, Cuba o Grecia, el Esequibo es un territorio lleno de minerales y otros recursos naturales, cuya diversidad es una de las mayores del mundo. Todo lo que ella tiene que nos pertenece. De ahí que países como Brasil hayan entrado en escena.
Su presidente, Lula, dice que no es momento para guerras. No queremos aquí en América del Sur guerra. Y el conflicto ha llegado incluso a Naciones Unidas. Este jueves, Maduro y el presidente de Guyana, Yefan Ali, tienen previsto verse las caras en San Vicente. Saludamos a Alonso Moleiros, periodista, escritor, locutor, que nos atiende desde Caracas. Alonso, buenos días. Encantado de saludarte, buenos días. Encantado de saludarle. Gracias por el madrugón, que la diferencia horaria ya sé que les pesa a ustedes mucho más que a nosotros. Sí, no te preocupes, a esta hora ya estoy en el terreno de juego. Bueno, la semana pasada, Alonso, el régimen de Maduro propuso un referendo hecho para apoyar sus pretensiones sobre este territorio, hecho para ganar también. Pero ¿cuál fue la participación? Bueno, fue bastante baja. Es decir, en el tiempo reciente que ha habido 2 consultas, la que organizó la oposición para escoger a su candidato, a su líder, que fue hecha en medio de censura, con algunos opositores comprados que hicieron lo posible por fomentar dudas sobre la organización del evento, y esa autogestión del 22 de octubre pues contó con una amplísima participación popular. El gobierno reaccionó de forma muy hostil, de hecho ha judicializado a varios organizadores de esa elección. El segundo evento es la elección, el referéndum, la consulta popular por la soberanía venezolana en el Esequibo, que la verdad es que se hizo un despliegue propagandístico brutal, impresionante, y muy bien orquestado para motivar a la población sobre un diferéndum muy antiguo que el país tiene bastante olvidado y que el propio chavismo había abandonado por completo como causa, persuadido en parte Hugo Chávez por Fidel Castro, quien además tenía amistad con el gobierno de Guyana. A Chávez lo que le interesaba con el petróleo era un poco controlar estos pequeños países de la cuenca del Caribe, tener un voto seguro en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, a la hora de un cuestionamiento a sus métodos. Y bueno, Nicolás Maduro, que 10 años después de un gobierno desastroso, pues, con una corrupción sistémica, con políticas económicas disparatadas, superadas en todo el mundo, produjo en Venezuela una hecatombe, una crisis, un hundimiento histórico que ha estado a la vista del mundo. El que lo quiera ver, pues de pronto sin cartuchos, creyendo que él tiene derecho a estar ahí toda la vida, se saca de la manga esta iniciativa del referéndum por la soberanía de la Guyana Esequiba, que decía, está olvidado, poca gente fue a votar, es muy obvio. Es decir, yo recorrí la ciudad de Caracas, pero además uno tiene como periodista contactos en redes privadas de WhatsApp y redes públicas, y era muy claro, pues los reportes en casi todas partes, es que la respuesta fue muy pequeña, que hay mucha molestia con Nicolás Maduro. Eso no quiere decir que la causa no sea sentida para los venezolanos, pero es una disputa muy antigua. La Guayana Esequiba es un territorio muy despoblado, compone casi las 3/4 partes del territorio guyanés. Fue venezolano durante toda su vida colonial en su vínculo con España, y al comienzo de su independencia, como ha ocurrido en muchos contenciosos internacionales de este tipo en el mundo, la diplomacia británica tenía intereses en el Esequibo y empezó a animar a colonos guyaneses a que entraran a zonas venezolanas y terminaron poblando este territorio que está integrado por guyaneses. Alonso, pero ¿crees entonces que a lo mejor se trata de un movimiento de distracción o de búsqueda de popularidad, un enemigo externo ante el que mejorar las opciones, por ejemplo, de cara a las elecciones de 2024? Bueno, yo diría que absolutamente. Creo que estamos ante lo que sería un clásico de un gobierno en crisis, sacar los cartuchos que tocan el tema nacionalista con un uso, creo yo, un poco instrumental, porque es que de lo que es el nacionalismo. La propia oposición venezolana, María Corina Machado, Leopoldo López, Andrés Velázquez, le hicieron al gobierno de Chávez en 2010, siendo diputados, varias advertencias sobre el abandono del Esequibo, la pérdida, digamos, de norte en este tema, el olvido, el soslayo que le dio Chávez a este asunto. En este momento el gobierno está muy comprometido y muy mal en las encuestas y está endureciendo y lanzando una especie de chantaje. Bueno, que si tú no vas al referéndum o eres un traidor a la patria. Es decir, de hecho aquí Maduro ha lanzado hasta unas amenazas por ese tipo. Yo creo que el gobierno lo que está buscando es oxígeno y está llegando, por supuesto, que es una causa sentida en las Fuerzas Armadas. En Venezuela como nación ha perdido mucho territorio desde su tiempo de
desde que era Capitanía General española hasta sus años de nación independiente, Venezuela perdió en diversas circunstancias bastante territorio, toda la península de La Guajira, la isla de Trinidad, parte de los llanos orientales colombianos eran venezolanos. Claro, entonces, bueno, en ese contexto, sí. La cuestión ahora es hasta dónde estará dispuesto a llegar el régimen de Nicolás Maduro y si tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, a lo mejor para llegar incluso a una intervención militar, a un enfrentamiento armado con Guyana. Bueno, yo no creo que suceda, creo que las asimetrías militares entre ambos países son muy grandes, pero que Guyana tiene el respaldo de Estados Unidos. Eso sería una conmoción gigantesca, que sería un verdadero problema. Yo no lo veo, pues creo que la intervención de Lula puede ayudar. Tampoco es que lo descartaría, pero creo que si Maduro se atreve a dar un paso como ese, podrían ser peores las consecuencias. Pues podría salir con las tablas en la cabeza en lo político y en lo diplomático. No digo que en lo militar, no lo creo, pero es decir, claro, la presencia de Estados Unidos es una garantía para Guyana. Este tema hay que recordar, hace 3 meses apenas estaba absolutamente olvidado. Nadie estaba hablando de esto en Venezuela. O sea, el Esequibo como causa está un poco en la generación de las gentes mayores. Y claro que la gente te va a decir, sí, el Esequibo es venezolano, pero es un tema bien difícil de resolver. Ahí hay una jurisdicción y, bueno, unas realidades culturales creadas. Pues entonces, claro. No veo tampoco a Guyana cediendo. Creo que Maduro va a llevar esto hasta sus últimas consecuencias porque sabe que ahí hay campo para un poco afianzarse en el gobierno, en medio de su gran impopularidad. Me está sonando un poco, Alonso, todo esto al Gibraltar español del régimen franquista. Ya ha llovido aquí en nuestro país, pero bueno, que también tenemos nuestras cosas. Pues sí se parece al tema de las Malvinas, sí. Alonso Moleiro, escritor, periodista, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Un gran placer, con muchísimo gusto. Bueno, pues llega dentro de un momento nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver qué nos traen hoy en su carpeta. Pedro Machini y Wendy Fuentes. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Con la carpeta llena de asuntos, en tan solo unos minutos comenzamos Ponte al Día aquí en Televisión Canaria y lo haremos, bueno, pues abordando la compleja situación que se sigue viviendo en el barrio de Piletas, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí los vecinos continúan asediados por los mosquitos. Vamos a estar allí en directo para recoger testimonios y también abordaremos este complejo contexto de la mano de expertos. También nos haremos eco de la denuncia vecinal que nos llega desde la zona de Divina Pastora, en Santa Cruz de Tenerife. Allí los vecinos aseguran que un solar que está abandonado se ha convertido en el epicentro de la venta de droga y prostitución de la capital. Vamos a estar con los vecinos. Y ya saben que estamos ya inmersos en la Navidad y lo que nos queda, porque esto no ha hecho más que empezar. Les vamos a dar una serie de consejos para pasar estas fiestas de forma segura, como por ejemplo para evitar los robos. Y además también, fíjense, vamos a echar mano de la calculadora para calcular cuánto nos cuesta a cada ciudadano el alumbrado navideño de nuestras ciudades. Aquí en Canarias tenemos 2 ejemplos bastante dispares. Bueno, y como sabrán, la pasada semana conocíamos el fallecimiento de la conocida actriz Itziar Castro, una mujer que durante toda su vida luchó a capa y espada la diversidad y se puso frente a la gordofobia. Hoy vamos a hablar de ello y, por supuesto, vamos a hablar de las consecuencias y lo que supone la gordofobia para aquellos y aquellas que lo sufren. Con todo esto y más asuntos en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues antes de Ponte al Día vamos a ver la primera gran nevada del año en China. La ciudad se ha cubierto de nieve, paralizando incluso el transporte público y los colegios. En Rusia están más acostumbrados al frío, pero también sufren cuando el termómetro cae hasta los 50 grados bajo cero. La capital de China ha recibido su primera gran nevada del año, con varias regiones del norte del país teñidas de blanco absoluto, llegando incluso a provocar el cierre de los colegios y creando un caos en el transporte público, con la cancelación de más de 190 salidas en trenes y el cierre de varias autopistas. Las temperaturas mínimas rozaron los menos 1 grados y se estableció la alerta roja por tormenta de nieve. Así se mostraban muchos de los vecinos. Estaban encantados y felices, pero también sorprendidos porque aseguran no habían visto nieve en 3 años. Donde también se alcanzó una helada anormal fue en Rusia, llegando a bajar los niveles de los termómetros hasta los menos 50 grados en algunas partes de los Urales.
Este hombre aseguraba que menos 30 grados no es nada, que ayer montó en bicicleta unos 25 kilómetros y que fue un buen viaje. Otra residente que creció asegura en el este de Kazajistán, donde el clima siempre era de menos 40 grados en invierno, aseguró que estas temperaturas invernales de los Urales eran muy de su agrado. Desafiando también a las altas temperaturas, estuvieron justo por encima del punto de congelación este centenar de Papá Noeles que realizaron la tradicional carrera semidesnuda de Budapest, que estuvo también acompañada de mucho ejercicio, bailes y cánticos. Los que estén en el cuerpo hecho y acostumbrado a 30 y 40 grados bajo cero, y dicen que bueno, que tampoco se nota demasiado. Emilia, con una rebequita y para la calle. Eso no se ataja con una rebequita ni con 10, Roberto. Ese frío es solo apto para personas experimentadas. Mira, precisamente muy cerquita de ahí, de China, en la región autónoma de Mongolia Interior, la situación es muy similar a la que han vivido en el norte del país oriental. La temperatura más baja que se ha registrado ha sido la de 40 grados bajo cero en muchas áreas. Una ola de frío extrema que provocó pues ese dato, que se registraran en unas 316 estaciones meteorológicas, llegando una de ellas hasta los 47,8 grados bajo cero. Por si fuera poco, una niebla helada provocó que la visibilidad disminuyera a menos de 50 metros, lo que dificultó mucho el desplazamiento. Con esto y todo, hay quien, como ves, está haciendo ejercicio. Eso es fuerza de voluntad de hierro, o más bien de hielo, podríamos decir también. Y en Australia de lo que están pendientes es del ciclón Jasper, que a lo largo de las próximas horas entrará por el noreste del país con vientos de más de 140 kilómetros por hora y rachas aún más intensas, equivalente a un huracán de categoría 2. El centro de la tormenta está a punto de tocar tierra, lo hará probablemente en las próximas horas. Los residentes se preparan ya para esas lluvias intensas y esos vientos fuertes. Las autoridades han establecido centros de evacuación y han desplegado equipos de emergencia y advierten de importantes inundaciones en la zona costera, que se extiende además por más de 600 kilómetros en la que está la ciudad turística de Cairns, que ya ha cerrado su aeropuerto. Y bueno, pues llegado a este punto volvemos a casa, porque aquí la noticia está en la calima. Lo vamos a ver enseguida, que desde ayer provocó que se decretara la situación de prealerta por polvo en suspensión en Canarias. Hoy además ya se ha hecho pública esa prealerta por concentraciones a partir de 150 microgramos por metro cúbico de aire, que podría reducir la visibilidad a 4 o 5 kilómetros, como estamos viendo ahora mismo en estas imágenes del municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Ahí se ve como el ambiente está un poco nítido, concretamente entre la Villaverde y Lajares, donde ayer por la tarde había más calima que a esta hora, pero probablemente esta tarde irá en aumento. Lo vamos a ver enseguida en las imágenes de satélite. De hecho, el modelo de previsión de calima avanzaba para esta tarde 333 PM10 para esta isla de Fuerteventura y 269 para la isla de Lanzarote. Y otra imagen en directo, la que nos llega desde La Gomera también, desde el Barranco de la Concepción, en la capital, es esta otra imagen en la que también se puede apreciar a esta hora de la mañana ese polvo en suspensión, un polvo en suspensión que según las previsiones, según el modelo de previsión, marca para La Gomera 227 PM10, 272 para El Hierro, 299 para Gran Canaria, y esto, como saben ustedes, complica mucho el índice de la calidad del aire. Para que se hagan una idea, estamos hablando de PM10, que significa el tamaño de la partícula, pues sería un índice de calidad de aire muy desfavorable entre 101 y 150 y extremadamente desfavorable entre 151 y 1200. Bueno, de ahí esa prealerta y tomar esas precauciones, porque el índice de esas partículas PM10, que son partículas pequeñas que pueden ser respirables, pues es bastante más elevado para las próximas horas y probablemente también para la próxima mañana por la mañana. Qué bien vendría para limpiar el aire una buena lluvia, Emilia, pero me temo que ni está ni se la espera, ¿no? La lluvia ni está, Roberto, ni se le espera. Como mucho nos puede llover algo de tierra, y espérate a ver si nos llega algo para el día 20, que está marcando algo los modelos de previsión, pero no tenemos mucha confianza en eso. Vamos a quedarnos con la imagen de satélite, que es bastante significativa. Fíjate en esa mancha gris que se ve de aquí ahora. Ahora mismo acabamos de ver las imágenes de La Gomera y también de Fuerteventura. Vimos que había calima, pero no era demasiada. Bueno, pues lo que está por llegar es esto que ven aquí. Toda esa masa de aire va a entrar en las próximas horas. De hecho, por esas cantidades
de PM10 que hablábamos antes, esta tarde a las 6 de la tarde, en torno a las 6 de la tarde. Así que esa calima va a ir en aumento. Vamos a ver qué va a pasar avanzando un poquito más allá. Bueno, pues de momento seguimos con ese aire del sureste que sigue impulsando el polvo en suspensión. Mañana por la tarde empieza a reducirse. ¿Por qué? Pues porque cambia la dirección del viento, empieza a soplar del nordeste. El jueves tendremos una atmósfera mucho más limpia, aunque no se va a ir del todo, y ya de cara al viernes por la tarde vuelve a repuntar de nuevo la calima. Es decir, vamos a tener un pequeño paréntesis entre el miércoles por la tarde y el jueves, y de nuevo el viernes la calima. Vamos a ver el modelo de previsión precisamente de eso, de la calima, para que veas cómo desde esta noche, mira, va a ir en aumento, afecta prácticamente todo el archipiélago, y ya mañana por la tarde va a ir disminuyendo, y el jueves pues probablemente no tengamos prácticamente calima. ¿Por qué? ¿Por qué viene? ¿Por qué va? Pues por el cambio de viento. Cuando entra sureste, entra la calima. Cuando vienen los alisios, se va la calima. Así que de momento para el jueves es el único día que esperamos que esa calima vaya en disminución. Y hablábamos del viento. Ese viento en el modelo de previsión va a soplar con intensidad, sobre todo ese día, el jueves. De momento hoy no tenemos viento prácticamente. A lo largo de las próximas horas, esta próxima madrugada, empieza a llegar viento del nordeste, empieza a cambiar ese viento y a ser de alisios con intensidad, rachas intensas. Va a soplar fuerte, sobre todo en las zonas donde se acelera el alisio habitualmente, que son extremo sureste y noroeste. Y el jueves también ese viento se mantiene y por eso limpia la calima. Así que la previsión para mañana miércoles, bueno, pues con un poquito de paciencia vamos a tener que aguantar otro día de polvo en suspensión. De momento en prácticamente todo el archipiélago, algo menos ya en la isla de La Palma o norte de La Gomera de Tenerife, y también se irá reduciendo por la tarde en la isla de Lanzarote. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios, podrían subir mañana un poquito en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Viento, como digo, del nordeste y situación marítima con olas de hasta 2 metros en las costas del norte. Paciencia, Roberto, lo que queda es esperar esta tarde y mañana con calima, el jueves ambiente más limpio, pero de cara al viernes y sábado y domingo, de nuevo, la llegada del polvo en suspensión. La calima, que no nos la quitamos de encima, ¿eh? En fin, habrá que aguantarse. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, ya que tenemos que soportar el polvo en suspensión y toda esta calima, ¿por qué no esperarla y soportarla bailando? Vean cómo han celebrado en La Habana el Día Internacional del Tango. Ahí ven esas parejas entusiastas mostrando sus habilidades en las calles de La Habana Vieja, en Cuba. Los bailarines lucieron sus mejores galas y mostraron ante la cautiva mirada de los transeúntes su alarde frente al tango, aunque estrechamente asociado a Argentina. El tango tiene origen africano, que lo sepan, ¿eh? Se utilizó en toda América Latina a principios del siglo XIX, por eso quizá se ha extendido tanto por todo el mundo. Nos íbamos a ir ya, pero actualidad obliga. Está ya empezando el sorteo de la Copa del Rey de fútbol, que podría llegar a enfrentar, veremos si el destino lo quiere así, a la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Bueno, vamos a estar atentos con el morbo que daría ese enfrentamiento y viendo, si no, a quién va a tocar a nuestros equipos representativos en esta competición, en este sorteo que, como decimos, acaba de empezar. Estaremos atentos. Por lo demás, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós. Eliminatoria que será 6 y 7 de enero, representando 7 de la historia imponente.